Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. Buenas a los que están conectados en esta noche. El ministerio Aprendiendo Juntos les da la bienvenida a esta nueva serie titulada Básicos del Cristianismo. Hoy iniciamos el tema número 1 que hemos titulado Renovando nuestra mente. Bueno, muy bien. Lo primero que quiero informarles es que a través de la carta de los Hebreos, Dios nos informa que existen unas doctrinas de Cristo. Esas doctrinas las llama de hecho el mismo apóstol Pablo, les dice que son las doctrinas básicas, el kindergarten del cristianismo. Es la base mínima que una persona que inicia su relación con Dios tiene que saber. Esas doctrinas ya fueron vistas en estos discipulados. Los audios se encuentran en la página nuestra de Facebook. Ya los vimos. Sin embargo, hoy quiero recordarlos y quiero mostrarles lo que la Biblia dice que es el kindergarten de un cristiano. Y vamos entonces todos a Hebreos 6, del 1 al 2, y haré unas pausas para explicar entonces a medida que vamos leyendo. Hebreos 6, del 1 al 2. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? Una carta que fue escrita a los judíos convertidos al cristianismo. Él está diciendo, miren señores, dejen ya las nociones básicas de las doctrinas de Cristo y vamos adelante en busca de mayor entendimiento, de más entendimiento. Y miren entonces lo que él continúa diciendo. No echando otra vez el fundamento, que es un fundamento, no se salgan de los cimientos, no echen esas nociones básicas atrás. Y miren entonces lo que él empieza a hablar, que es lo básico que un cristiano tiene que saber. Y dice entonces, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué es el arrepentimiento de obras muertas? Primera doctrina básica. O sea, todas las personas que vivimos en este mundo nacimos pecadoras. Eso está claro, nacimos pecadoras. No son tus pecados lo que te hacen pecador. Tú naciste pecador. Todos los seres humanos nacemos bajo el reino de las tinieblas y el arrepentimiento es imperativo para nacer de nuevo. Pero ahora, ¿de qué manera? Espiritualmente. ¿Para qué? Para ser trasladado del reino donde yo me encontraba anteriormente, que era el reino de Satanás, y ahora ser transportados al reino de su amado Hijo Jesús. Sin arrepentimiento, mis amigos, no hay perdón. Ese es el resumen de lo que es las obras muertas. Luego me dice, segunda doctrina, fe en Dios. ¿Qué es la fe en Dios? Muchos tenemos fe en Dios. Pero entonces, cuando escuchamos toda la enseñanza, concluimos entonces que la fe en Dios no es solamente creer que Él existe. Ay, sí, yo creo en Dios, yo sé que existe, que está allá arriba en el cielo. No, la fe en Dios no es creer, no solamente creer que Él existe. La fe en Dios es hacer lo que Él nos dice. En la doctrina de bautismo, entonces encontramos que en el Nuevo Testamento se hablan principalmente de 3 bautismos. El primer bautismo, el bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es ese? Es cuando usted oye la palabra y comprende que necesita a Jesucristo en su vida. Lo necesita como su Señor y como su Salvador. Entonces usted se arrepiente de esa naturaleza de pecado y el creyente es bautizado en el cuerpo de Cristo, o sea, en la familia de Dios. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. El bautismo en el cuerpo de Cristo se refiere al nuevo nacimiento. El segundo bautismo es el bautismo en agua.
No es ese bautismo donde yo llevo al bebé a la iglesia y entonces le echan agüita y ya quedó bautizado. No, no se está refiriendo la Biblia a ese. Nosotros tenemos que reconocer, entender y poner nuestra fe en Jesucristo con entendimiento. ¿Para qué? Porque como Dios nos dio libre albedrío, con libre albedrío nosotros tenemos que reconocer a Jesucristo. Un bebé no sabe de esto, un bebé no tiene libre albedrío. Por eso, sencillamente, aunque fue bautizado hace muchos años cuando era un bebé por allá, la idea es que ahora usted, entendiendo la escritura, usted ponga su fe y haga una manifestación pública de que usted se identifica con Jesucristo, se identifica con su muerte y con su resurrección. Eso es lo que es el bautismo en agua. El bautismo en agua no es necesario para su salvación, pero el bautismo en agua es un mandato dado por el mismo Jesucristo. Hay otro bautismo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Ya una vez que fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, que hemos ido a las aguas a identificarnos con la muerte y con la resurrección de Él, ahora el siguiente paso es recibir el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra misma que el Espíritu Santo va y bautiza a quienes lo pidan. Por tal motivo, si usted quiere militar con el poder del Espíritu Santo, pues usted, así como hace la oración de fe para recibirlo, debe también pedirle al Señor ese bautismo. La otra doctrina, pues es la doctrina de la imposición de las manos, que muchos la conocen, la imposición de manos para sanidad, la imposición de manos para bendecir, la imposición de manos dentro de la iglesia para algún cargo de autoridad, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué les hago este resumen? Porque muchos dicen, ay, esos cristianos se inventan unas cosas. Y es que la imposición de manos, mire uno, a ver, es que el bautismo, si a mí desde chiquitico me bautizaron, pues ya usted se está dando cuenta que no son cuentos del cristiano, que está en su palabra. Y vuelvo y les repito, cada estudio de estos está en la página de Aprendiendo Juntos. Si usted quiere oírlos y ampliar mucho más esto que vamos a trabajar hoy, pues le invito a que lo escuche. Hay la quinta doctrina, que es la doctrina de la resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que el ser humano está dividido en tres partes, espíritu, alma y cuerpo, eso lo saben todos. Y el evangelio entonces nos muestra que la obra de Jesús en la cruz nos salvó de manera integral a todos. Salvó nuestro espíritu, ¿cómo? Porque al recibir a Jesús, nuestro espíritu nace de nuevo. Jesucristo cuando vino también salvó nuestra alma. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues nuestra mente ahora, cuando ya conocemos a Jesús, empieza nuestra mente a ser renovada con la doctrina de Cristo, con todo lo que Él nos ha dejado en su evangelio, en su palabra, para que entonces salvemos nuestra manera de pensar, nuestras viejas maneras de vivir, como dice la palabra, y entonces nuestras emociones sean dirigidas a la luz de la palabra. Nuestra voluntad sea sometida a su verdad, no a la nuestra. Y nuestra mente empiece a ser transformada. ¿Qué va a ser transformado? Pues la manera que pensamos, la manera que hablamos, que todo lo que hacemos y hagamos esté de acuerdo a las escrituras. También hay una salvación del cuerpo, porque vendrá un día en que los cuerpos serán resucitados y donde la Biblia promete que Cristo regresará y habrá una resurrección de muertos. Y la última doctrina se llama el juicio eterno. Habrá un día, mis amigos, donde tendremos que comparecer ante el trono de Dios. Todos, absolutamente todos, creyentes y no creyentes, llegará un día donde vamos a comparecer ante el trono de Dios. Y quienes recibieron a Jesús irán a la eternidad, al por siempre y para siempre con Jesucristo. Pero la más triste historia será para aquellos que teniendo la oportunidad de recibir el regalo de salvación dado por Jesús, que simplemente era aceptar a Jesús, pero no lo hicieron, irán a la eternidad también, sí. ¿Irán al por siempre y para siempre? Sí, pero irán a una eternidad, a un por siempre y a un para siempre, pero
no con Jesús, en ese sitio que no fue diseñado para el hombre, porque Dios nunca quiso que sus hijos pararan allí, pero al no aceptar el regalo de salvación, entonces serán lanzados junto con Satanás y sus ángeles a un sitio que es llamado infierno, al lago de azufre y fuego. Entonces, les repito, para mayor entendimiento de todo esto, váyanse a la página y escúchense los audios. Este discipulado de básicos del cristianismo es un nivel un poquito más avanzado que Hebreos 6 del 1 al 2. Y el primer tema con que quiero abrir este estudio de hoy se llama el poder de renovar mi mente. Vamos a utilizar un verso base y ese verso base está en Romanos 12, 2. Yo voy a trabajar la Reina Valera Gómez. Y dice entonces lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento, es lo mismo, para que comprueben la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a voltear este verso. Si yo no renuevo la mente, no voy a comprobar cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. Si nosotros no renovamos nuestra mente, no vamos a comprobar cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. O sea, que renovar nuestra mente es necesario para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios para nosotros en nuestras vidas. Y ustedes dirán, pero si yo oro mucho y ayuno mucho, ¿compruebo la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Pues yo le respondo, no. Usted puede orar mucho, puede ayunar mucho, pero con eso no va a comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto se trata de poner aquí en mi mente lo que pasó en mi espíritu cuando nací de nuevo. En eso consiste la renovación de la mente. Miren lo que dice: no os conforméis a este siglo. Este mundo tiene un sistema de filosofías con muchas mentiras. Y lo único que es cierto es Cristo. La única verdad es Cristo y lo que escrito está en su palabra. Es la única verdad. Y ese es el primer punto. Si yo deseo realmente conocer la agradable y buena voluntad de Dios, yo tengo que aceptar en fe que lo que ahí está escrito es cierto. Y entonces, impresionante que Pablo diga: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Bueno, porque el alma no es salva, el cuerpo no es salvo. Cualquier persona de estos 76 personas que están conectadas aquí en esta noche, que no hayan recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, están perdidos, están muertos. ¿Por qué? Bueno, vámonos a 1 Corintios 15:47 y vamos a entender entonces algo. Dice 1 Corintios así: el primer hombre, ¿quién fue el primer hombre? Adán. El primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, ¿quién es el segundo hombre? Jesucristo, que es el Señor, es del cielo. Este versículo, como muchos otros, me muestra que la Biblia es el resumen, es la historia de dos hombres. El primer Adán y el último Adán. Y aquí Pablo los llama hombres, pero es lo mismo. Antes de la cruz sucedió de todo para que Cristo, el segundo hombre, que es el Señor y que es del cielo, pudiera llegar a esta tierra. Pero después que el segundo hombre, que es el Señor y que es del cielo, fue a la cruz y resucitó, sucedió una gran cantidad de cosas para que usted se identifique con lo que pasó entonces después de la cruz. Satanás sabe que la gente va a encontrar salvación a través de la predicación.
Por lo tanto, ¿qué hace él? Él hace nada menos y nada más que confunde la predicación que está en la Biblia para que la gente no obtenga la vida en abundancia que Cristo ganó. Él lo primero que hace es irse en contra suya para que usted no acepte a Cristo. Ese es el primer paso, ese es el primer trabajito que tiene Satanás y sus ángeles. Él sencillamente le dice, eso que está diciendo la palabra no es cierto. ¿Para qué qué? Para que usted entonces no acepte a Cristo. Lo va a enredar con todas esas filosofías, lo va a enredar. Todas esas filosofías que hay por ahí en el mundo. Y lo peor entonces es que la persona cree, ay, yo no estoy enredado. Mi amigo, si usted viene del primer hombre que es de la tierra y es terrenal, o sea, Adán, usted tiene una naturaleza de pecado. Y la gente dice, no, yo pienso lo que yo quiero, yo hago lo que yo pienso. No, usted no hace lo que quiere, ni usted piensa lo que quiere. Usted piensa lo que su padre, el diablo, quiere que usted piense y haga. No puede ser. Sí, sí puede ser. Y Jesucristo lo dijo. Y vamos entonces a trabajar Juan, que es un evangelio espectacular. El evangelio de Juan me muestra a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido que vino a salvar a la humanidad. Entonces vamos a trabajar Juan capítulo 8 y vamos a irnos a algunos versículos de allí a varios, porque para poder hablar de la renovación de la mente, primero tenemos que entender que la mente que tenemos está dañada, está podrida. Para hablar de la renovación de la mente, según Romanos, que dice, renueven entonces su entendimiento para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. Para que usted pueda renovar la mente, primero tiene que saber que su mente está llena de filosofías, de cosas que usted ha atrapado del mundo, pero no de la verdad de Dios. Ha sido influenciada su mente por el mundo de las tinieblas. Y vámonos entonces a Juan 8, y voy a empezar en el verso 31, donde el segundo hombre, que es el Señor y que es del cielo, nacido de una virgen, para no traer la naturaleza de pecado que tenía Adán, Jesucristo nos dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y mire lo que dice el verso 32, que es un verso muy conocido por todos nosotros. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entiendan que él le está hablando a judíos, a quien Moisés les había dado la ley. Ellos pudieron decir, ¿la verdad? Nosotros ya sabemos la verdad. ¿Usted quién se cree, Jesús? Nosotros tenemos a Moisés y a todos los profetas. ¿Cómo así que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿De qué estás hablando tú? Y vamos entonces al verso 33. Y dice Jesús, le respondieron, ¿quiénes? Los judíos a Jesús. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Yo quiero que se pongan en el contexto. Ellos tienen la ley, ellos tienen los profetas, ¿cómo así que cuál verdad? Si la verdad es la ley de Moisés. Yo no necesito ninguna otra verdad, Jesucristo. Yo no necesito que me digas nada. Y entonces le dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Bueno, miren la ignorancia de los judíos y la ignorancia de muchos en estos tiempos. Ellos pensaron que como venían de Abraham, por ser hijos de la carne de Abraham, ya tenían la salvación. Ustedes saben que de Abraham vienen los judíos. Abraham tuvo un hijo, ¿verdad? Que se llamó Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Jacob, las 12 tribus de Israel con los que ellos están hablando. Y ahora han pasado los siglos.
Y Jesucristo viene entonces y ellos le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Usted qué se cree? Dicho de otra manera, lo que estaban diciendo es, nosotros por haber nacido de Abraham, nosotros somos libres, no somos esclavos, no necesitamos arrepentirnos de nada. ¿Arrepentirnos de qué? ¿Esclavos de quién? ¿De qué está hablando este? Bueno, error número 1. La Biblia me dice que toda la humanidad es esclava. Todos son esclavos. Juan 5:12 me dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso me dice Juan 5:12. No importa que tú seas de Abraham, no importa que tú seas judío, la Biblia me está informando que el pecado entró al mundo por un hombre. Yo les veo unas caritas como como las sigo, va como muy rápido, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, vuelvo y les repito, los judíos le estaban diciendo a Jesús, yo no necesito ser salvo de qué. ¿Cómo así? Que yo soy esclavo. No, Señor, yo no soy esclavo de nadie, yo soy libre porque soy hijo de Abraham. Y miren lo que dice entonces ahí mismo en Juan 5:12, pero vamos a ver el otro versículo, el 16, y voy a leer solo la parte B. Y dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, que pecó para condenación de todos. Mire lo que dice el verso 18, porque la transgresión de uno solo reinó la muerte, y vino la condenación a todos los hombres. Estoy en Juan 5:12, luego pasé a Juan 16, a 5:16, luego hablé de Juan 5:18 y ahora voy a leerles lo que dice Juan 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Por uno, Adán, que es el primer hombre, que es de la tierra y que es terrenal, llegó el juicio, el pecado, la muerte, la condenación a todos los hombres, por un solo hombre, Adán. Y esto es lo que lo que todo el mundo, aún en la actualidad, creen. Yo arrepentirme, ¿pero de qué? ¿Recibir a Jesús para qué? ¿Nacer de nuevo? ¿De qué están hablando? Es que se inventan unas cosas esos cristianos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por uno, pecaron todos. Volvamos entonces a Juan 8 y vamos entonces a leer el verso 34. Juan 8, verso 34. Vamos a seguir leyendo esta historia en Juan. Y dice Jesús, de cierto os digo, que todo aquel que nace del pecado, esclavo del pecado es. De cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Qué les está diciendo Jesús? Ustedes sí son esclavos. No me digan que porque ustedes son hijos de Abraham en la carne, ustedes no son pecadores. Acá dice que son esclavos del pecado todo aquel que hace pecado. Verso 35 dice lo siguiente, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre en casa. ¿Qué está sucediendo aquí? Jesucristo, nada menos y nada más, que les está diciendo a los judíos que dicen, nosotros no somos esclavos, nosotros somos linaje de Abraham. Por tal motivo, nosotros no tenemos ¿cuál arrepentirnos de qué? Y como les decía, es lo mismo que la humanidad hoy en día está pensando. Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero la Biblia no dice lo mismo, la Biblia dice otra cosa muy diferente. Y entonces dice la palabra que el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo queda para siempre. Ahí quedamos. Ustedes saben qué significa eso, porque uno lo lee
y dice, ¿cómo así que Dios dice que una cosa más enredada y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre? ¿Qué significa? Que los esclavos nunca van a heredar la casa. Nunca, nunca. Un esclavo no hereda. El que hereda es el hijo, es la familia. Los esclavos nunca heredan. Lo traigo al contexto nuestro. La humanidad, sin recibir a Cristo, sin ser hijo, nunca va a heredar la casa. Nunca va a heredar la vida eterna. Con Dios, nunca, porque es esclavo. Y para poder tener la ciudadanía del cielo, tienen que ser hijo. Y para ser hijo, eso solo se logra a través de Cristo. ¿Me están entendiendo? La única manera de que usted herede la ciudadanía del cielo, la vida eterna y todo lo que ya sabemos con los discipulados anteriores es que usted sea hijo para que pueda heredar. Y para que usted sea hijo, solo lo puede hacer a través de Jesucristo. Y lo dice la palabra. Lo dice Juan 1:12 y lo ponen ahí para sus citas, para sus estudios posteriores. Porque Juan 1:12 me dice muy claro, mas a todos los que le recibieron, no una parte, no un poquitico, no, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿A cuál nombre? A Jesucristo. A todos los que reciben a Cristo, a los que creen en este evangelio, a los que creen que Jesús vino y que murió y que resucitó y que Dios lo levantó de los muertos, a ellos, a todos ellos se les va a dar potestad de ser llamados hijos de Dios, no esclavos. Por eso es que aceptar a Jesucristo en nuestro corazón es el primer paso que una persona que no conoce el evangelio, que una persona que apenas está sin, no entiendo, no sé, unos me dicen que no, que todos somos hijos de Dios y todo el cuento. La única manera de que usted no sea esclavo y que usted herede las cosas de su padre es cuando usted es hijo. En el mundo terrenal lo vemos, de igual manera en el espiritual. Pero ahora, para yo obtener la nacionalidad o la ciudadanía del cielo, debo pasarme al otro reino, que es el reino de Jesucristo, de Dios y de su amado Hijo Jesús. Y la Biblia me informa que el esclavo no hereda, que el que hereda es el hijo. Entonces, la manera de yo entrar y poder disfrutar de todas las herencias que hay en esa muerte y en esa resurrección es aceptando al regalo de salvación mandado a esta tierra que se llamó Jesucristo. Y ahí la importancia. Y por eso Jesús dijo, cuando ustedes conozcan la verdad los hará libre. ¿A quién o a qué tienen que conocer? Bueno, Juan 14:6 nos dice que Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie puede ir al Padre sino por mí. Ok, por tal motivo, ese cuentecito que escuchamos por ahí, ¿cuál recibirá a Dios? Yo no lo necesito, que Jesús, ¿qué tal? No, yo soy hijo, todos somos hijos. No, la Biblia me está informando que usted nació de Adán y si usted nació de Adán, su padre es otro. Y ahora Jesucristo también se lo explica a los judíos. Nadie va al cielo, nadie va al Padre, sino a través de mí, dice Jesús. A través de aceptarme. Solo así, si usted me acepta, puede ser llamado hijo y puede entonces heredar la casa. En otras palabras, llegar a una vida eterna, aún por siempre y aún para siempre con Cristo. Y miren entonces lo que dice Juan 8, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, si usted no acepta al Hijo,
se queda esclavo del pecado y de Satanás, porque toda la raza humana viene de Adán. Y como él pecó, entonces todo el pecado entró a todos los seres humanos, porque todos entonces somos constituidos pecadores porque venimos de Adán. ¿Y qué pasó? Pues nos destituyeron de la ciudadanía que era el cielo. Verso 37. Sé que sois descendientes de Abraham, esto es Jesús hablando, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Qué está pasando aquí? Ellos creían que por ser hijos de Abraham eran hijos de Dios. Y él les dice, no, 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 no. No es hijo de Abraham el que nace en la carne. Jesús les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y Pablo me dice el por qué hay que corregirles esa doctrina, tanto a los judíos como a nosotros en estos tiempos. Y vámonos entonces a Gálatas, por favor. Gálatas 3:29. Mire lo que dice el apóstol Pablo, que es ser hijo o ser linaje de Abraham. Aquí trabajamos Biblia. Voy a empezar entonces a leer. El apóstol Pablo me está diciendo que es ser linaje de Abraham. Y dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, los hijos de Abraham no son los hijos de la carne de Abraham, o sea, los que nacen porque como los judíos son linaje de Abraham porque vienen de allí. Pero el apóstol Pablo, por revelación divina del Espíritu Santo, les dice, no, los hijos de Abraham son los hijos según la promesa. Los que creen en el Cristo, solo esos son llamados hijos de Abraham. ¿Me están entendiendo el verso? Pablo les dice, les corrijo esa doctrina, señores. ¿Quién les está diciendo a ustedes que porque ustedes son linaje de Abraham, entonces son herederos de las promesas? Y Pablo me lo aclara en Gálatas y dice, si vosotros fueras realmente linaje de Abraham, ustedes serían de Cristo, para que puedan ser herederos de las promesas. Los judíos aún hoy creen que como son hijos de Abraham, no necesitan a Jesús. Eres linaje de Abraham, es porque primero fuiste de Cristo. Por eso es que los judíos hasta hoy todavía creen que como son linaje de Abraham, no necesitan un Salvador. No necesitan a Jesucristo en sus vidas. Si ellos mueren, van a ir a condenación. Todo el que no tenga a Jesucristo y muere, va a condenación. Va a la vida eterna sin Cristo. Muy bien. Verso 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. La gente lee esto y dice, ¿qué dice acá? Y aquí lo que Cristo está diciendo es, yo he visto a Dios, por tal motivo, yo puedo hablar lo que he visto de Él. Pero miren esto tan maravilloso que revelan las Escrituras. Pero ustedes, los no nacidos de nuevo, los que aún no han pasado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, ustedes hacen lo que han oído de su Padre. Cristo vio al Padre, pero la gente no ha visto a Satanás, a pesar de que es su Padre. Pero sí lo oyen, porque aquí me lo está revelando las Escrituras. Ustedes oyen a su Padre. Y como ustedes no han aceptado el regalo de salvación, su padre es Satanás.
Y ustedes oyen lo que su padre les dice y hacen lo que su padre les dice. Los seres humanos oyen a Satanás. Es lo que él aquí está diciendo. Ustedes hacen lo que oyen acerca de su padre, lo que oyen acerca de Satanás. Todo lo que el hombre ha hecho es porque ha oído a Satanás. Todo el adulterio, toda la inmundicia, el robo, la fornicación, los cambios de género, los asesinatos, el aborto, los homicidios, todo lo que han oído primero viene aquí, a su mente. Lo oyen en primera persona, como si fuera un pensamiento de ustedes, como si fuera un pensamiento propio, pero no lo es. La manera que Satanás les ataca es a través de los pensamientos. A través de los pensamientos. Escuchen lo que dice Dios. Ustedes oyen y hacen lo que su padre Satanás les está diciendo. Y la gente piensa, no, soy yo dueña de mis pensamientos y de mis acciones. No, mi amigo, usted no es dueño de sus pensamientos ni de sus acciones cuando usted no ha cambiado de reino. Usted es sencillamente esclavo del pecado. Y un esclavo hace lo que su dueño dice. Y la humanidad, toda la humanidad, su dueño es Satanás. Porque Juan 5:19 eso me lo dice, que sabemos que nosotros somos de Dios, pero que el otro mundo, todo el mundo está en poder del maligno. Juan 5:19. Aquí hay dos grupos. Los que somos de Dios, los que hemos aceptado a Jesucristo, los que hemos pasado de un reino a otro, esos somos de Dios. Aquellos que hemos aceptado a Jesús. Pero hay otro grupo que es todo el mundo entero que está en poder del maligno. ¿Quiénes son ellos? Todas las personas cuyo Dios es Satanás y quienes no han cambiado de reino. Me voy al verso 39 de Juan 8. Cuando Jesús les dice eso, ellos respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Por qué? Porque Abraham alcanzó salvación. ¿Cómo? A través de la fe. ¿Se acuerdan? Dice la palabra en Gálatas que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por eso Dios les dice, Jesús les dice, si tú fueras realmente de Abraham, las obras de Abraham harías. Como quien dice, Jesús los está invitando a que se conviertan. Verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? En el 38 dijo, yo lo he visto. Y aquí en el 40 dice, yo lo he oído. Yo lo he oído. Y dice el 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y eso que todavía no les ha soltado la perlita. No les ha soltado la perlita de quién es el padre de ellos. Y dice la palabra, continuemos leyendo. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos y es Dios. ¿Cuánta gente hoy dice esto mismo? Todos los seres humanos somos hijos de Dios. Lo mismo estaban diciendo aquí los judíos. Nosotros somos hijos de Dios. Y él le responde, verso 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Saben quién mandó a Jesús? Nada menos que el Padre. ¿Para qué? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso me está ratificando este verso. Verso 43, mire esta belleza, miren este espectáculo. Jesús dice, ¿por qué no me entendéis mi lenguaje? Les hace esta pregunta y ahí mismo se la responde.
¿Por qué no me entendéis? Porque no pueden escuchar mi palabra. Quien está bajo Satanás no puede escuchar la voz de Dios. Y entonces dirán ustedes, ¿cómo así que no? Si todo Dios es tan bueno, misericordioso. Explícanos, Jesús, ¿por qué no podemos escuchar la voz de Dios? ¿Por qué? Bueno, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La gente lo que hace es lo que oyeron de su padre el diablo que hiciera. Y dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Por qué no me pueden escuchar? Porque ustedes tienen un padre y ese padre es Satanás. ¿Cuánta gente cree que es hija de Dios? Y ese es el mayor engaño que tiene la humanidad hoy en día. Esa es la mayor mentira que se ha regado por el mundo, que el creador de ella es nada menos y nada más el padre de la mentira, porque él es mentiroso desde el principio, porque él no ha permanecido en la verdad, porque cuando él habla, habla mentira y es un mentiroso y es el padre de la mentira. ¿Por qué no me pueden escuchar? Porque hay alguien a quien ustedes están escuchando. ¿Y ese quién es? Satanás. Porque no son mis hijos, son los hijos de él. Porque ustedes no han entrado aún a mi reino. ¿Y qué hace Satanás? El Dios de este siglo, me dice 2 de Corintios 4:4, empieza entonces a enceguecer, a cegar el entendimiento que la mente. Precisamente lo que Pablo nos dice en Romanos 12:2, que tenemos que renovar. ¿Renovar qué? Vuestro entendimiento, nuestra mente. Pero ¿quién lo ha cegado? El Dios de este siglo, que es Satanás. O sea, Satanás lo tiene cegado. Y Pablo me está diciendo, renueve vuestro entendimiento para que entonces usted pueda comprobar la buena voluntad de Dios, que es siempre agradable y perfecta. Pero es que aquí hay un problema aparte de esto. Como Satanás es su padre, el diablo, él no los deja escuchar porque les tiene enceguecido el entendimiento. ¿A quién? Al incrédulo. ¿Quién es el incrédulo? El que no ha aceptado el regalo de salvación. ¿Para que qué? Para que a usted no le resplandezca la luz del evangelio, dice la escritura, que es la gloria de Cristo, la cual es a la imagen de Dios. Si usted no ha recibido a Cristo, usted lo que hace, lo hace porque su padre, el diablo, se lo manda. Su padre es el que le dice que haga lo que usted quizás ni siquiera quiere hacer. Pero como usted está bajo el poder del maligno, usted cree que son sus pensamientos. Usted dice, ay, estoy pensando en que yo como que me gustan las damas. No, no es usted el que está pensando eso. Sí, el diablo se lo pone como su pensamiento, pero eso es un pensamiento del reino de las tinieblas, porque él le tiene enceguecido, entenebrecido el pensamiento para que usted no vea la luz del evangelio que es Cristo Jesús, y para que entonces usted no pueda comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad que Dios tiene para su vida. Imagínense esto. Todas las filosofías, mis amigos, todos los dioses que hay en el mundo son de él, del padre de la mentira. Todas las teorías, todo ese tema de la reencarnación, de la evolución, etcétera, etcétera, viene de él. Todas esas mentiras que están proliferando en el mundo, que puede ser lo que quieras. Eres niño, pero te crees niña, no hay problema, sencillo, mutila tu cuerpo. Naciste en el cuerpo equivocado, sé lo que quieras, sé feliz.
Eres un hombre, pero te crees un felino, no hay problema, implántate colmillos de león y moldea tu cara y verás como si eres felino, no hay problema con eso. Y Jesucristo está diciéndonos, miren, los deseos de su Padre, el Padre debajo del cual ustedes están, es lo que ustedes quieren hacer, porque Él es un homicida desde el principio. Un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando él habla mentira, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Mis amores, todos esos pensamientos que contradicen la verdad del evangelio son susurros del mundo de las tinieblas para que usted no haga ni vea la gloria de Dios y no compruebe la voluntad de su Dios, que es agradable y perfecta para su vida. Y se meten en unos rollos porque está escuchando al padre de la mentira. ¿Ok? Y luego Jesús les dice en el verso 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. O sea, Dios está diciendo, Satanás les habla y salen corriendo a hacer lo que el Padre les dice que hagan. Satanás les dice a su esposa, no, engáñela, es que ella mire, no lo honra, salga corriendo y busque otra 90, 60, 90. Eso sí, de insofacto. Jesús les está diciendo, todo lo que su padre Satanás les dice, lo oyen y lo hacen. Pero a mí, que les digo la verdad, no me creéis. Muchos leemos la Biblia y decimos la fornicación, Dios dice no fornique. Eso eran los tiempos antiguos, ya no hay problema, pero ¿cuál es? Nos estamos conociendo, a ver si nos casamos, eso no es pecado. Sí, ¿sí me entienden? Están escuchando el diablo que entenebrece el entendimiento para que no les resplandezca a ustedes la luz del evangelio, les está aconsejando y ustedes lo mismo les dice Jesús y yo, que cuando me leen les digo la verdad, no me creen. Y buscan la manera de hacer lo que ustedes quieren y hacer todo lo que el padre de la mentira les dice que hagan. Y continúa diciendo, ¿quién de vosotros me reargulle de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Oigan pues acá. O sea, que cuando yo nazco en esta tierra, yo hago lo que mi padre el diablo quiere que yo haga, porque yo lo oigo a él. Yo lo hago. Por eso usted y yo y toda la gente que ha hecho todas estas barbaridades, cosas malas, lo ha hecho porque han escuchado la voz del diablo. Y por eso Jesús dice, vea, por eso Jesús comenzó, van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. O sea que cuando me conozcan a mí, Jesucristo, que soy la verdad, que yo soy el camino, que yo soy la vida, cuando me conozcan a mí y me reciban a mí, yo los voy a hacer libres. ¿Libres? ¿Libres de qué? Libres de vuestro padre el diablo. Los voy a pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, donde ahora en ese reino sí vas a oír a Dios, porque entonces él dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso inicié con renovar nuestra mente, porque yo nada hago con traerles todas estas doctrinas que van a empezar a escuchar todos los viernes, si usted no me entiende este primer punto. Usted tiene que venir aquí en fe creyendo que lo que la palabra dice es sí y amén, que todo lo que yo pienso, que todo lo que a mí se me ocurre, si no va alineado a lo que dice Dios, es un susurro del reino de las tinieblas, lo cual rechazo.
Si lo que yo estoy pensando va de acuerdo a lo que la Escritura dice, es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Ustedes van a escuchar en estos 9 siguientes viernes la palabra de Dios para que renueven su mente. Si alguno de ustedes no está en el reino de Dios, no va a poder entender ni oír su palabra. Por eso, yo lo invito a usted que ha oído esta noche este tema y ha entendido la palabra y que ha dicho en su corazón, yo necesito eso. Yo necesito entender a Dios. Yo necesito oír a Dios, porque solamente escucho a mi padre el diablo. Y ya no deseo que mi mente esté enceguecida ni entenebrecida. Yo deseo que mi mente esté conectada a Dios para entonces yo poder comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta para mi vida. Si tú hoy viniste invitado por alguien, tienes una cita hoy, no con Aprendiendo Juntos, tienes una cita con tu Creador, tienes una cita con Dios. Y si alguno de ustedes no ha recibido a Jesús, yo lo invito a que reciba a Jesucristo como su Señor y como su Salvador en esta cita donde Él ha salido a tu encuentro. Esta es la decisión más importante que un ser humano jamás haya tomado. Sin Cristo estamos perdidos, completamente perdidos. La palabra de Dios nos dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyendo en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Y también dice que todo aquel que invoque, que diga con sus labios el nombre del Señor, será salvo. Por su gracia, Dios ya hizo todo para proveerte tu salvación. Tú simplemente tienes que creer y recibir. Ese es el regalo de la gracia. Ese es el regalo de la salvación. De nada te sirve continuar aquí los próximos viernes si no has recibido a Jesucristo para que tu mente entonces ya no escuches la voz del diablo, sino que ahora puedas transportarte a otro reino y entonces empezar a escuchar la voz del reino al que perteneces. Por esta razón, te invito a que aquí, donde estás, como estás, en el sitio donde estás, hagas esta oración y yo te voy a guiar a ella. Pero hazla con fe, entendiendo lo que significa esto, entendiendo que si estoy sin Cristo, estoy perdido, soy miserable. Soy una persona que soy digna de conmiseración, dice el apóstol Pablo. Que si estoy sin Cristo, no tengo salvación, no tengo vida eterna, que la voy a tener porque todos los seres humanos vamos a vivir eternamente, pero la diferencia es que unos van a vivir eternamente con Jesucristo, pero otros van a vivir eternamente lejos de Él. ¿Qué quieres? ¿Vivir eternamente lejos de Jesús? O hoy doblegar tu orgullo y entender que Cristo es la solución, que nadie va a llegar al cielo, que sigue siendo esclavo, que no vas a heredar porque el que hereda es el Hijo. Yo te invito a que ahí donde estés te hagas hijo de Dios. Y vamos a orar. Y dilo en voz alta, no necesitas abrir tu micrófono, pero sí se requiere que lo hables en voz alta. Y ores en voz alta conmigo y digas, Jesús, confieso que soy un pecador, que estaba haciendo las obras de mi padre Satanás. Pero hasta hoy soy esclavo, porque con mis labios en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, aquí donde estoy, confieso que tú eres mi Señor. Confieso porque lo creo en mi corazón, por eso lo confieso con mis labios, que tú te levantaste de entre los muertos, Señor,
para darnos vida y vida en abundancia. Confieso que soy un pecador y hoy te pido que esos pecados, que mi naturaleza pecadora, porque vengo de Adán, los limpies con tu sangre preciosa. Sangre que derramaste en esa cruz por mí, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque sé en fe que ahora soy hijo de Dios. Yo te recibo, Señor. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración de fe, bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido al reino de Dios. Y estoy segura que los próximos viernes la palabra será agua, un torrente de agua a tu espíritu que te va a ayudar a renovar tu mente para que compruebes la voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta para nuestras vidas. Amén. Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.